Estamos ahí. Muy bien. Muy buenas noches. Quien les saluda acá el ecuatoriano.co desde Santiago de Chile. Eh, bien, creo que soy uno más de los tantos que tiene dudas con el tema de los posibles convocados de la TRI para la siguiente fase mundialista. Y creo que sin duda tal vez la mayor duda, cuando no hablemos de posición, no estoy hablando de ser el arquero, o sea, que se hable de falta de gol, etcétera, etcétera. No, si hablamos de tal vez el jugador que más se discute de si debe ser convocado o no, es precisamente Junior Sornosa. ¿Y por qué se habla tanto de Junior Sornosa? Eh, es porque quizás es sin duda el mejor jugador en estos momentos del medio local de lo que es la Liga Pro. Es un jugador muy completo en su posición, con una idea de juego eh, muy bien, muy bien plasmada en lo que es su juego. Es un 10 no a la antigua, sino un 10 muy, muy moderno, muy rápido, de abrir espacios, de generar pase a profundidad, de obviamente de atacar, de sumarse al ataque, de sumarse como un defensor más cuando no tiene la pelota. Eh, Estamos hablando de un jugador que es muy completo. Eh, Quizás para muchos incluso uno de los mejores jugadores de esta última Copa Sudamericana, la cual precisamente ganaron y en parte también gracias al aporte que tuvo Junior Sornosa. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso de la selección ecuatoriana, estamos claros de que es una selección que anda muy falta de gol. Y generalmente, claro, uno se tiende mucho a enfocar en el tema del 9, del delantero, de área, o aquel delantero movedizo, si en este caso en el Valencia es más un win que un 9 de área, etcétera. Pero más sin embargo, con Sornosa tenemos una opción, no sé si cabe la palabra mucho más variada, pero una opción mucho más completa en cuanto a lo que es visión al arco contrario. Es un jugador que además que se asocia muy bien con lo que es el juego ofensivo. Es un jugador que tiene remate de fuera, que define muy bien también. Es un jugador que juega muy bien a pelota parada, que ha hecho incluso hasta goles olímpicos, que ha estado en clubes fuertes a lo largo de su trayectoria, como Liga de Quito, como Lima Independiente, como Fluminense, como Corinthians, si no me equivoco. Estamos hablando de un jugador bastante completo, bastante completo. Y ojo, estamos hablando también de un jugador que no es que está pasado de edad ni nada por el estilo, un jugador de 28 años, o sea, es un jugador que está vigente, es de esta generación, es de esta generación, y que en estos momentos quizás está en su mejor estado de forma, no solo futbolística, sino mental. Eh, Está tal vez en su forma más completa. Eh, Quién sabe si lo estará después de 4 años o 2 años, dependiendo qué torneo tenga que afrontar Ecuador, si llegase a ser convocado obviamente. Y por lo mismo, estamos claros de que, y estoy de hecho casi seguro de que Alfaro debe estar en este rato haciéndose un caldo de cabeza con el tema de Junior Sornosa, porque obviamente es un tipo de jugador que él no tiene, o sea, Ecuador tiene una muy buena línea defensiva, tiene un medio campo muy bien planteado, tiene el tema de las líneas laterales con una gran proyección, es un equipo de partida que se proyecta muy bien al ataque, pero falta este enganche. Sé que anteriormente ya también se había probado con el tema del Quito Díaz, que es un gran jugador obviamente, pero estamos hablando que con Sornosa, que es un jugador a mi gusto tal vez un poco más rápido, además de ser un jugador mucho más joven y más sin embargo con una experiencia, o sea, es un jugador igual de experimentado que Díaz, o sea, es un jugador totalmente, terriblemente experimentado. Estoy hablando de un jugador que también tiene mucha personalidad, que es un jugador bravo en la cancha, que no,
que no tiene hielo en el pecho, y eso no es por nada, pero eso puede que muchas veces disguste, pero precisamente son jugadores que se necesitan en una selección. Sé que se habla de que de que hay una pequeña resistencia hacia Junior Sornosa por aquel episodio que estuvieron en la final del campeonato pasado contra Emelec, con no está incluido Joao Rojas, pero más sin embargo es más que factible que se deberían llamar a asperezas, porque estamos claros que, insisto, es un jugador que Ecuador no se puede dar el lujo de dejar fuera, porque es un jugador muy completo, porque es un jugador en su modo de juego único en el medio, único en el medio. Insisto, Ecuador tiene muy buenos jugadores, pero no tiene un jugador como Sornosa. No tiene un jugador tan completo como Sornosa y con tanta personalidad como la que tiene Sornosa. Sobre todo cuando estamos hablando de que es un equipo que le está faltando mucho gol, y Sornosa es un jugador que te proyecta mucho hacia adelante y que te sabe compaginar muy bien con el tema del juego ofensivo y de quienes tenga precisamente adelante como delantero. O sea, no solo Independiente, también lo hizo en Liga de Quito, también lo hizo en los clubes en los que ha estado. O sea, ojo con eso. O sea, no es un jugador que simplemente le ha ido bien en Independiente anterior, en su etapa anterior y ahora. No, no, es un jugador bastante completo en todo sentido. O sea, insisto, un jugador con mucha personalidad. Me parece que, ojo, no voy a decir que sea un jugador para ser titular, pero sí es una gran opción que tiene Alfaro. Sobre todo estamos hablando de un mundial que son partidos de mata-mata, donde no tienes mucha opción de equivocarte, donde te puedes quedar fuera precisamente si se te traba un partido y no encuentras un jugador que te dé una solución. Y Junior Sornosa es precisamente un jugador, o es una muy buena opción para destrabar un partido, para poder abrir espacios, incluso también como para saber lo que es administrar el balón. Es un jugador muy inteligente, insisto, un jugador muy completo, de mucha personalidad, que sabe echarse incluso muchas veces los equipos al hombro. No digo que lo vaya a hacer con Atrín, no me extrañaría en todo caso, porque insisto, la personalidad de ese tipo le sobra. Eh, Ojo, lo que digo netamente una opinión personal, a mí me gustaría mucho que fuese convocado Junior Sornosa para la cita mundialista. En todo caso, no lo voy a criticar al Faro por si es que en caso decide no convocarlo, porque al fin y al cabo creo que con todo el trabajo que Lechuga ha hecho en la selección ecuatoriana, creo que se ganó el derecho a convocar y a dejar fuera a quien él considere y no considere precisamente como que esté para esta selección y para este grupo. Ojo, estamos hablando de un jugador, un DT que prioriza mucho el tema del buen ambiente en su grupo, en su equipo. Eh, Vuelvo y repito, esperemos bueno, en todo caso, veamos qué va a pasar. Esperemos que sea convocado Junior Sornosa, que me parece que es insisto, una muy buena opción que tiene Ecuador, y que no creo que se pueda dar el lujo de dejarlo afuera por todas las características que tiene este jugador. Eh, Vuelvo y repito, veremos qué pasa. Eh, si en caso llegase a ser convocado, insisto, no creo que vaya a ir como titular, pero creo que va a ser una opción bastante manejable que tenga Alfaro en los partidos donde se le puedan trabar las cosas, o en partidos donde precisamente necesite jugadores con una jerarquía y un peso mayor, que eso suele pasar precisamente cuando te encuentras con selecciones fuertes, con selecciones históricas, como por ejemplo en este caso Países Bajos, por poner un ejemplo en este caso. Eh, es lo que quería acotar el día de hoy. Cualquier sugerencia más que bienvenida abajo en la caja de los comentarios. Les agradezco bastante su like, y suscríbanse para quienes no lo hayan hecho todavía. Esto me ayuda bastante a estos videos, que al fin y al cabo, como he dicho anteriormente, no son más que una opinión de un hincha del fútbol, de alguien que gusta mucho del fútbol y que obviamente gusta mucho del fútbol que está jugando, en este caso la TRI, en este caso la selección de Ecuador. Me despido hasta un próximo. Saludos.